medio del bullicio de la gloriosa Atenas, cuando los templos brillaban al sol y los grandes filósofos debatían sobre el alma, la virtud y el sentido de la vida. Había un hombre que lo observaba todo con una mueca burlona en el rostro y una lámpara encendida en pleno día. Su nombre era Diógenes. Y no buscaba fama, ni poder, ni fortuna. Buscaba algo mucho más raro. Un ser humano auténtico. Mientras Platón escribía sobre ideas celestiales y Aristóteles fundaba escuelas, Diógenes dormía en una tinaja, orinaba en público y se reía de todo lo que la sociedad consideraba respetable. No quería seguidores. No quería discípulos. Quería destruir, con cada gesto y cada palabra, las mentiras que nos contamos a diario. He venido a desenmascarar la locura del mundo, parecía decir con cada acto. ¿Y si te dijera que este loco tenía razón? Que el hombre que comía con las manos, despreciaba a los reyes y vivía como un perro, ¿entendía la felicidad mejor que todos nosotros? Este vídeo no es un homenaje. Es una provocación. Una bofetada directa al ego. Un espejo roto donde podrías verte reflejado. Acompáñame en este viaje por la vida y la filosofía de Diógenes de Sinope. Un hombre que convirtió la pobreza en poder. Que hizo de la vergüenza un arma. Y que vivió con una libertad tan radical, que aún hoy incomoda. Diógenes nació en Sinope, una ciudad del Mar Negro. Su padre era banquero, y él también, hasta que fue exiliado por falsificar monedas. Y es curioso, ese fue su primer acto filosófico, aunque no lo supiera aún. Porque desde ese momento, comenzó a cuestionar lo que era real, y lo que era solo moneda falsa. Al llegar a Atenas, no se unió a ninguna escuela. No buscó un lugar en la academia. Lo que encontró fue una ciudad llena de palabras bonitas y vidas vacías. Gente que hablaba de virtud pero vivía para aparentar. Filósofos que discutían sobre la moral mientras se dejaban sobornar por el poder. Pueblo que veneraba estatuas, pero ignoraba la vida. Diógenes, con la radicalidad de un niño que no acepta el juego de los adultos, decidió hacer algo impensable. Vivir de verdad. Una de las imágenes más famosas de Diógenes es la de él caminando por las calles con una lámpara encendida en pleno día. Cuando le preguntaban qué hacía, respondía: busco a un hombre honesto. ¿Era una broma? ¿Una crítica? ¿Un acto de locura? Probablemente las tres cosas a la vez. También lo llamaban el perro. No porque ladrara, sino porque vivía sin vergüenza. Comía donde quería, dormía donde podía, y no se inclinaba ante nadie. Cuando Alejandro Magno, el hombre más poderoso del mundo, fue a visitarlo, le preguntó si podía hacer algo por él. Diógenes, sin levantarse de su postura relajada al sol, respondió: sí, apártate. Me estás tapando la luz. Así era Diógenes. Un mendigo que trataba a los reyes como si fueran estorbos. Un sabio que predicaba sin palabras, con su vida. ¿Y si él estaba en lo cierto? Nos reímos de Diógenes. Lo llamamos el loco de la tinaja. Pero, ¿y si no era él el que estaba loco? ¿Y si el mundo que tú y yo habitamos está lleno de absurdos que hemos normalizado? ¿Gastar la vida persiguiendo cosas que no necesitamos? ¿Vivir según reglas que nadie se atreve a cuestionar? ¿Definir la felicidad en función de lo que otros aprueban? Diógenes rompió esas cadenas. Y lo hizo sin templos, sin libros, sin poses. Solo con su cuerpo, su descaro, y su absoluta decisión de no mentirse a sí mismo. Este no es un vídeo sobre historia. Es un espejo. Este vídeo no busca contarte la vida de un hombre muerto hace más de 2000 años. Quiere que te preguntes algo que probablemente llevas años esquivando. ¿Estás viviendo como quieres o como te enseñaron a vivir? ¿Eres libre, o simplemente te acostumbraste a la jaula? Diógenes no te ofrecería consuelo. Te escupiría una verdad incómoda. Y luego se iría, riéndose, a dormir bajo las estrellas. Así empieza nuestra historia. Una historia que no es cómoda. Pero quizás, solo quizás, pueda ser liberadora. Imaginemos por un momento a un hombre que renuncia a todo. No por accidente, no por necesidad, sino por decisión. No tiene casa, ni posesiones. No le interesa la fama, ni el dinero, ni los aplausos del pueblo. Ese hombre, ese escándalo andante, era Diógenes de Sinope. Y no vivía a las afueras de la ciudad, no. Vivía en el corazón de Atenas.
como una espina clavada en la carne del mundo civilizado. Dormía en una tinaja. Comía con las manos. Se masturbaba en público. Y cuando le preguntaban por qué lo hacía, respondía, ojalá fuera igual de fácil calmar el hambre frotándose el vientre. ¿Indignante? ¿Vulgar? ¿Locura? Quizá. O quizá era solo alguien que había decidido vivir sin máscaras. Diógenes no solo predicaba, encarnaba. Lo que muchos filósofos escribían en libros, él lo gritaba con su cuerpo, con sus actos. Mientras Platón encerraba la verdad en palabras complejas, Diógenes salía con una lámpara a plena luz del día, buscando un hombre honesto. Y cuando alguien le preguntaba por qué hacía eso, él respondía, porque no lo encuentro. Era el filósofo perro. Así lo llamaban. No como insulto, sino como título. Porque como los perros, no tenía vergüenza de ser lo que era. No fingía. No pedía permiso. No necesitaba halagos. Comía lo que encontraba, dormía donde podía y ladraba cuando veía hipocresía. Cuando Platón lo definió como el hombre es un animal bípedo sin plumas, Diógenes le trajo un gallo desplumado y lo soltó en su academia diciendo, «He aquí el hombre de Platón». ¿Te ríes? Deberías. Pero también deberías preocuparte. Porque cada una de sus bromas era un disparo directo al corazón de la cultura. Diógenes no solo criticaba a los filósofos, también desafiaba al poder. Cuentan que cuando Alejandro Magno lo visitó, se paró frente a él y le dijo, «Pídeme lo que quieras». Y Diógenes, sin siquiera levantarse de su sol, respondió, «Apártate, que me estás tapando la luz». En una sola frase, desmanteló el ego del hombre más poderoso del mundo. No fue un rechazo gratuito. Era una declaración de guerra contra el deseo de dominación, contra la adulación, contra el quiero más, necesito más. Para Diógenes, el hombre más libre no era el que lo tenía todo, sino el que no necesitaba nada. Cuanto menos necesito, más cerca estoy de los dioses, decía. Y lo cumplía. Vendió su único cuenco cuando vio a un niño beber agua con las manos. ¿Para qué llevar algo si puedes vivir sin ello? ¿Y tú? ¿Cuántas cosas cargas que no necesitas? ¿Cuántas veces has fingido ser alguien que no eres, solo para encajar? ¿Cuánto has pagado por aparentar? Diógenes no era un santo. No buscaba seguidores ni templos. No quería que lo imitaras, quería que despertaras. Que te miraras al espejo y vieras cuántas cadenas llevas puestas sin darte cuenta. Cadenas invisibles, el que dirán, la moda, el éxito, el debo tener esto para ser feliz. Pero él rompió todas esas cadenas. Y lo hizo con algo tan simple, tan brutal y tan humano, que todavía nos incomoda siglos después, la verdad. Vivimos rodeados de ficciones. Trabajos que no nos gustan, amigos que no nos conocen, objetos que no necesitamos, todo para sostener una imagen. Una fachada. Una mentira bien peinada. Y entonces aparece Diógenes. Sucio. Maloliente. Sin casa. Sin filtros. Mirándonos a todos como si fuésemos los verdaderos locos. Y quizás, lo éramos. Para él, la virtud no se enseña en discursos. Se vive. Se encarna. Se arrastra por las calles si es necesario. No hablaba de desapego, lo practicaba. No predicaba la libertad, la demostraba. Cada vez que orinaba en público, cada vez que ridiculizaba a un político, cada vez que dormía sin preocuparse del que dirán, nos estaba diciendo algo. Nos estaba gritando algo. ¿Qué estás dispuesto a hacer por ser tú mismo? Porque aquí está el punto, no era solo escándalo. No era solo teatro. Diógenes sabía que para sacudir un sistema hay que romperlo desde dentro. Burlarse de él. Reírse en su cara. No con rabia. Con ironía. Y lo hizo como nadie. Cuando alguien lo vio mendigando y le preguntó si no se avergonzaba, respondió. No. Me avergüenzo de pedir para vivir, pero no de vivir como vivo. Esa es la diferencia entre la apariencia y la esencia. Entre el esclavo bien vestido y el perro libre. En una sociedad obsesionada con el tener, él eligió el ser. Mientras los atenienses acumulaban posesiones, él las despreciaba como trastos inútiles. Mientras otros decoraban sus casas, él decoraba su pensamiento. Mientras todos perseguían prestigio, él perseguía coherencia. Porque, y aquí va la herida más profunda, Diógenes vivía sin hipocresía. No escondía sus deseos, ni sus ideas, ni su cuerpo. Era todo lo que somos, pero sin filtros. Y eso, para muchos, era insoportable. En el fondo, lo odiaban porque no podían ignorarlo.
porque les devolvía su propia falsedad, porque demostraba que la vida podía ser otra cosa, si se tenía el coraje. Diógenes no solo cuestionaba la riqueza o el poder, cuestionaba lo más incómodo, nuestras creencias, nuestros deseos, nuestras aspiraciones. ¿Realmente quieres lo que dices que quieres? ¿O lo deseas porque te dijeron que eso era el éxito? ¿Quién serías si dejaras de actuar para los demás? Estas son las preguntas que nos deja un loco en una tinaja. Pero no pienses que era un ermitaño gruñón. No. Diógenes también reía. Y hacía reír. Como un sabio bufón, sabía que el humor es una daga envuelta en terciopelo. Una vez, un joven filósofo le pidió que lo aceptara como discípulo. ¿Sabes qué hizo Diógenes? Se tiró un pedo. Y dijo, ese es el primer requisito. ¿Por qué? Porque quería comprobar si el joven era lo bastante libre como para reírse del maestro. O si todavía estaba atrapado en la jaula del respeto, del protocolo, del miedo al ridículo. Ser auténtico no es fácil. Requiere perder. Perder amigos. Perder comodidades. Perder certezas. Pero también se gana. Se gana libertad. Se gana paz. Se gana uno mismo. ¿Y si todo lo que te enseñaron sobre la felicidad estuviera equivocado? ¿Y si en lugar de buscar más, deberías soltar? ¿Y si la verdadera libertad no es tener todo, sino no necesitar nada? Diógenes no quería seguidores. Quería que pensaras. Que rasparas la superficie de tu vida y vieras lo que hay debajo. Por eso, más de 2000 años después, seguimos hablando de él. Porque su vida es una provocación constante. Una bomba de tiempo en medio de un mundo obsesionado con parecer, en vez de ser. En un mundo que celebra el ruido, Diógenes eligió el silencio. En una sociedad que premia el exceso, él abrazó la escasez. Mientras todos corrían hacia algo, él se detenía. Y preguntaba por qué. No escribió libros. No fundó escuelas. No dejó templos, ni discípulos famosos. Y sin embargo, su sombra sigue caminando entre nosotros. En cada persona que se atreve a decir no. En cada alma que renuncia a complacer. En cada mirada que desafía la mentira disfrazada de normalidad. Quizás por eso nos incomoda tanto Diógenes. Porque nos enfrenta a una verdad simple, brutal, irrefutable. Vivimos encadenados a cosas que no necesitamos. A personas que no amamos. A rutinas que no cuestionamos. Y lo más trágico es que creemos que eso es la vida. Narrador, tono provocador, como quien lanza una pregunta envenenada. ¿Y si la verdadera locura no es vivir en una tinaja, sino vivir con miedo a salirse del molde? ¿Y si la verdadera miseria no es tener poco, sino necesitar mucho? Diógenes murió como vivió. Sin posesiones. Sin reconocimiento. Pero libre. Y en esa libertad encontró algo que pocos alcanzan. Coherencia. Hoy, tú tienes luz eléctrica, un smartphone, conexión a internet, comida en la nevera y miles de opciones para elegir. Pero, ¿tienes libertad? No respondas rápido. Piénsalo. Porque la libertad de Diógenes no se trataba de viajar por el mundo ni de hacer lo que uno quiera. Era algo más profundo. No ser esclavo de nada. Ni de la aprobación. Ni del dinero. Ni del ego. Él no te pidió que vivieras como él. Solo te mostró que otra vida es posible. Una vida sin máscaras. Sin pretensiones. Sin adornos. Una vida más cruda. Pero también más honesta. Así que cuando termines este vídeo y vuelvas a tu mundo, a tus pantallas, a tus rutinas, hazte una sola pregunta. ¿Estoy viviendo mi vida, o solo estoy actuando el papel que otros escribieron para mí? Si esa pregunta te incomoda, vas por buen camino. Porque ahí empieza la verdadera filosofía. La que no se lee. La que se vive. Gracias por acompañarnos. Gracias por pensar. Y recuerda, Diógenes no fue un sabio que buscaba seguidores. Fue un loco que quería despertarte. El que no necesita nada, es más poderoso que el que lo tiene todo. Diógenes, si este vídeo te removió algo por dentro, si te hizo cuestionarte aunque sea un poco, entonces ya cumplió su propósito. Ahora te toca a ti. Déjanos en los comentarios. ¿Qué crees que diría Diógenes si viviera hoy? ¿Lo encerrarían por loco o lo seguiríamos por sabio? Y si conoces a alguien que necesita una dosis de verdad, una bofetada filosófica, comparte este vídeo. Haz que la voz de un loco incómodo atraviese los siglos y siga incomodando. Suscríbete si quieres más historias que no endulzan la vida, sino que la sacuden. Nos vemos en el próximo viaje filosófico.
Y recuerda, no siempre el que más grita es el más libre. A veces, la verdadera rebeldía es el silencio de quien no necesita nada.